La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Y puntuales, como cada miércoles, aquí estamos para llevar a cabo una entrevista más. Una entrevista relacionada en esta ocasión con los libros de texto gratuito. Para ello, hemos invitado y vamos a platicar en un momento más con el doctor Sergio Miguel Zedillo Fernández, rector de la Universidad de la Ciénaga de Michoacán. Para que se quede con nosotros, porque no hay mejor dato que pueda tener que la información que le dé gente que está capacitada, especializada en temas de pedagogía, en temas educativos, en temas académicos, sobre estos nuevos libros de texto que tanto han polarizado ya al país, con opiniones muy encontradas, muy diversas, pero también muy respetables, porque se vale la diferencia de opiniones. Pero para eso hoy queremos tener aquí en la mesa un académico experto en pedagogía para hablar de estos libros de texto gratuitos que la mitad del país está a favor y la otra mitad en contra. Quédese con nosotros. Y ya estamos aquí justamente de regreso y recibimos al doctor Sergio Miguel Zedillo Fernández, rector de la Universidad de la Ciénaga de Michoacán. Ha sido académico, es docente y académico actualmente. En otro tiempo dio academia en la UNAM, en Puebla, en la UNITEC, en La Salle y en la Universidad Valle de México. Y ahora está justamente en la Universidad de Ciénaga de Michoacán como rector. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y a quienes nos están viendo por medio de su programa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Nos encanta que nos acompañe aquí en Zona Michoacán para abordar, decíamos hace un momento, un tema que, otra vez, si no es una, es otra, pero siempre algo causa política, polémica, y hoy nuevamente México está muy polarizado por esto que tenemos acá y que son los libros de texto gratuitos. Y ni qué mejor que un experto, que un académico, que un docente, alguien que le sabe la pedagogía para hablar un poco más del tema. Siempre han sido, perdón por entrar. Sí, no, siempre. ¿Verdad? Siempre han sido polémicos los libros de texto, desde su origen han sido polémicos. Al primer director de la Comisión de Libros de Texto Gratuito, al maestro Martín Luis Guzmán, uno de los mejores escritores que ha tenido este país, le fueron a apedrear su casa porque promovía libros comunistas. En los 50, en el sexenio 50. De López, cuando López Mateos era el presidente y Torres Bodet el secretario de Educación, le piden a Martín Luis Guzmán, porque además de ser un extraordinario escritor, era un editor muy bueno, que revisó desde el inicio hasta el final todos y cada uno de los libros de texto. ¿Y le fueron a apedrear? Y le fueron a apedrear la casa, porque estaba promoviendo libros de texto comunistas. Hoy se repite la historia. Nada más que no han apedreado ninguna casa. No, esperemos que eso no ocurra, ¿no? que sean solamente pedradas verbales. Ya han dicho que son comunistas. No, ya llamó Marco Cortés a quemarlos. Entonces, sí, que a movilizaciones, ¿no? y demás. Pero siempre hemos dicho, la información es poder. Y antes de emitir juicios, pues hay que leerlos, hay que conocernos, hay que acercarnos a este material, que además es muy valioso. Sí, es valioso porque, en primer lugar, es resultado de un proceso colectivo. Es decir, esta descalificación que se hace de que fue una especie como de proceso en lo oscurito, con un grupo cerrado, no, fue resultado de una convocatoria en donde se inscribieron, incluso varios profesores michoacanos participaron en la elaboración de estos textos y que fue trabajo de una discusión colectiva de muchos profesores. Me parece que ahí es una de las fortalezas, es que es resultado de quien está en el aula. Y eso marca una diferencia. Ahorita venía reflexionando lo que había ocurrido en el sexenio de Carlos Salinas, cuando Ernesto Zedillo era secretario de Educación, y que hubo una polémica, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero yo ya no peino canas, pues, porque se me cae el pelo. Pero está muy joven. Pero recuerdo muy bien cómo fue un conflicto, también todo un debate sobre el contenido temático.
Y ahí en realidad el pleito fue derivado de esta confrontación que trae en el grupo en ese momento Vuelta, que después se transformó en Letras Libres, acaudillado por el maestro Octavio Paz y sus discípulos Gabriel Said y Enrique Krause, contra el grupo Nexos, encabezado por Héctor Aguilar Camín, y al cual estaba Gilberto Guevara Niebla y otros personajes, que nadie les regatea su calidad intelectual, pero en realidad era una discusión de élites, de dos visiones de la educación pública, que se confrontaron en la elaboración de un libro de texto gratuito, que tuvieron que echarlo atrás en esa ocasión por una serie de debates, porque se impuso la visión del maestro Octavio Paz. Siempre ha habido debate en relación con los libros de texto. Y van a seguir habiendo debate. Claro, y además qué bueno que haya debate. Qué bueno que haya debate, que se expresen las opiniones. Quizá lo que me parece importante en este debate es que los revisen y no haya descalificaciones sin sustento, sin fundamento. Cualquier modelo pedagógico es debatible, cualquiera. Quien plantee y diga, aquí están las tablas con las que se van a educar las generaciones futuras hasta el fin de los tiempos, pues digo, realmente estaría equivocado. Es un modelo educativo que se pone a debate, que se pone a discusión, como se han puesto a debate en otros tiempos. También venía reflexionando sobre, por ejemplo, Vasconcelos. Cuando Vasconcelos lanza ese gran proyecto educativo en el gobierno de Obregón, también lo hace desde una perspectiva muy particular, y empieza a regalar libros donde decía, vamos a llevar los clásicos griegos, llevamos a Plotino hasta las comunidades, y desplegó una campaña impresionante por todo el país. Y le criticaron por qué regalaba los clásicos griegos, por ejemplo. Y bueno, pues a lo mejor decía, bueno, ¿por qué los clásicos griegos y no por qué clásicos de la literatura española? Pero siempre ha habido ese debate. Y lo que insisto, en este momento me parece que estos libros son producto de los profesores. Usted ya lo leyó. Yo me he echado, ayer estuve revisando los de primero y empecé ya con los de cuarto. Porque son 36, ¿correcto? Sí, no, bueno, aventarme todos sería mentirles, y además en una de esas saco el libro, a ver, ¿qué dice? ¿Qué planteas? Déjame le pregunto de la página, ¿no? 87 de nuestros saberes. Claro que no. A mí me parece que lo importante a destacar es el contenido en términos de cómo estamos modificando el modelo pedagógico de un modelo por materias a uno de campos formativos y ejes articuladores. Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Y en esto que va leyendo hay un comentario que me llega de una señora. Le dijo, oiga, ya lo leyó porque ahí en las tortillas. Sí. No, y que diga en el noticiero que esos libros. Y volteo, no le digo, ¿ya lo leyó? No, pero yo escuché a mi comadre que dijo que son de chile, mole y manteca y que todo está revuelto. O sea, que luego nos dejamos influenciar por lo que dice alguien sin conocerlos. Claro, bueno, pues la primera descalificación es que son comunistas, y yo les decía que pues en la bibliografía, los académicos tenemos un defecto, siempre nos vamos, o al menos yo me voy a la bibliografía. Sí. Y pues en la bibliografía resulta que no hay ningún texto comunista o de agitación de socialista, ¿no? Por el contrario, pues hay libros de personas que se han dedicado a la pedagogía, a la educación, y particularmente a de nivel primaria y de nivel secundaria. Lo que califican y señalan es que o son comunistas o son doctrinarios. Es lo que básicamente están defendiendo quienes están en contra de los libros. Sí, aunque yo la doctrina no la encuentro. Quizá lo que no termina de convencerles es que hay un enfoque que vincule a una palabra que a veces no terminan de comprender, y les llama mucho, les genera mucha reacción. Es comunidad. Pero todos hacemos comunidad, hay una comunidad periodística, una comunidad en esta colonia, que es donde se forma en las tortillas, se forma cuando uno va al súper, o se forma en la escuela. Así es. ¿Dónde está la comunidad? En todos lados. No es un sentido excluyente, claro. O sea, a lo mejor a ellos les dicen, oiga, usted forma parte de su comunidad. No, a ver. A mí no me diga que yo soy parte de una comunidad, porque ¿qué comunidad es? La comunidad, una familia es una comunidad, donde convivimos, donde interactuamos. Y ese planteamiento de proyectos de comunidad que está, y digo por eso, proyectos comunitarios, por ejemplo, aquí está,
Ahí es está. cómo los niños, los profesores se vinculan a una problemática concreta de su comunidad, la basura. ¿Qué hacemos con la basura? Y eso me parece que eso no es doctrinario, es más bien formar adultos para la vida práctica, claro, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando tengamos un problema ya de procesamiento de los desechos sólidos? ¿Cómo desde la escuela, desde la comunidad podemos contribuir a solucionar un problema? O el tema de los recursos naturales, como el agua. O quizá algo también que les genera demasiado escorzor es el concepto de familias. Eso. Yo creo que empezó por ahí el tema de la polémica más fuerte. A partir de ella muchos. Claro, pero es ¿cuántas familias en plural no conocemos donde nada más es el padre soltero, claro, o la mamá soltera, o donde es la abuelita la que cuida a los nietos, o es la tía que no se casó, o el tío que tampoco se casó y es el que se hace Pero cargo? no hay que cerrarnos tampoco, doctor, porque las familias van más allá por la inclusión. Familias de papá, hijos, mamá, hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. Y hay muchos. Pero además que siempre de estuvieron, familia. nada más que eran, no, es que son son dos buenos amigos que viven juntos, ¿no? Siempre, No nada se- más que no hoy se se le decía. reconoce, no se decía. No, es que se los hablaba, era tema dos señores, prohibido. las dos señoritas viven juntas, ¿no? Y recogieron a una niña o un niño y la están criando. Bueno, pues estaba ahí la realidad. Claro, pero hoy se reconoce la diversidad en estos libros y es lo que está asustando a muchos. Pero Así lo veo. Claro. Pero además, insisto, pues es que está ahí ya presente. Eso es lo que vemos en lo cotidiano. Y sobre todo en un proceso tan acelerado de transición de regiones semiurbanas a completamente urbanas, que es lo que está viviendo Michoacán. Michoacán se está consolidando como un estado con centros urbanos que articulan a su vez a otras comunidades, municipios, pero hay una realidad urbana. Sí, así es. Y justamente en relación con este tema, hace unas horas estaba viendo en la televisión un programa de una empresa que están en una casa. ¿Y por qué me llama la atención? Porque quien obtiene el primer lugar recibe algo así como 18 millones de votos y se convierte en ganadora. Es una trans, sí. Entonces está impactando en este momento este hecho al país de manera muy importante. No quiere decir que no sea definitiva, pero que va ya de acuerdo con lo que los libros de texto gratuito están señalando. No sé si haya percibido esta... Pero incluso abarcan temas diversos. Por ejemplo, el de cómo generar la conciencia entre los niños que no pueden recibir tocamientos o acercamientos indebidos. Y eso es muy importante, es muy importante que se vaya generando esa cultura de la prevención de la agresión hacia los niños. Sí. ¿Y quién asegura, doctor Sergio Miguel, que el maestro se apegue a los libros porque tiene independencia de clase? Cualquier proyecto va a atravesar por un proceso de adaptación. Pero yo insisto, este proyecto fue hecho por profesores. Sí. No es a partir de un grupo de especialistas, que es muy respetable que alguien pueda tener esa trayectoria, que formula desde una consultoría, desde una oficina de gobierno, un proyecto. Y que justo después, pues empieza el proceso de implementación y surgen una serie de detalles que se van ajustando. En este caso, no quiero decir que no lo vaya a ver, sino que fueron elaborados por profesores que están en el aula. Es decir, no es que a los que estamos aquí se nos ocurrió un tema y vamos a ver cómo vamos a poner a los niños a planificar. No, este es resultado de profesores que están en el aula, que saben que los niños lo pueden hacer, que saben que ellos mismos, a partir de su experiencia como docentes, lo están implementando. Este proceso duró varios años. Pues al menos uno. Por lo menos uno y también hay que decir que maestros de Michoacán, ya revisamos varios libros, participaron en los contenidos y abajo dice el nombre del maestro, la región y la escuela. Por cierto, muchísimos hay mucha participación de Michoacán, así como de Michoacán, pues de Jalisco, de Colima, de todos los estados. Son contenidos hechos por profesores frente a grupo. Claro. Y me parece que, insisto,
pueden tener observaciones, pueden ser verse detalles, los famosos gazapos que ya se han señalado el 18 de marzo o del planeta, el del planeta, ¿no? Que lo tomaron de internet o algo así. Claro, bueno, están esos gazapos y me parece que se tienen que atender. Sí lo reconocen esos errores. Pues además no podemos decir, es que es parte de la campaña. No, me parece, bueno, se reconocen. Y parte del reconocimiento es dar entonces pie al, bueno, díganos qué es lo que no les gusta de la palabra comunidad. ¿Por qué les genera tanta incomodidad esa palabra? Han de creer que es socialismo eso. Pues son dos cosas muy diferentes. Pero a lo mejor mentalmente. Pero puede ser, pero porque o a lo mejor les genera incomodidad en el sentido de asumir que no será, sale de su esquema de pensamiento. Es eso, que a lo mejor luego los niños en el sistema antiguo se les acostumbró mucho a una enseñanza como unilateral, ¿no? Lo que dice el maestro en clase y eso es nada más. Aquí yo veo mucha participación en este libro, me encanta, fue el que ojeé un poco más, no lo he leído, pero sí lo ojeé, Nuestros Saberes, en donde ponen un tema. Y en ese tema hay un apartado especial que abajo del tema dice profundicemos y otro apartado especial que dice para aprender en familia, que eso es muy importante, o sea que el niño, la niña, el alumno lleva el tema a su casa para dialogarlo con papá, con mamá, con los hermanos. Hablan de situaciones de riesgo, hablan de vandalismo, hablan del autocuidado a los chavitos. Y las situaciones que destacan muchísimo, aquí está, situaciones para aprender en familia de acuerdo a la temática. Eso no se veía en los libros que ni tuviste tú ni que tuve yo. Ni que yo tampoco. Sí, no, esto es porque nuevo. Era visto, eso que usted señala, era visto, el profesor llega prácticamente con un conocimiento enciclopédico, le dice al alumno cuál es la verdad y el alumno pues no tiene elementos, o la alumna no tiene elementos para reflexionar. No. Cuando el conocimiento no es así, el conocimiento parte de un hecho que es plantear una pregunta y cómo lo interpretas. Así si nos guiáramos por la forma en que están juzgando a los libros de texto algunas personas, algunos personajes, pues los filósofos griegos y muchos de los pensadores de la humanidad difícilmente pasarían la prueba, ¿no? Es decir, porque no tendrían el conocimiento tan estructurado o las respuestas, mejor dicho, el planteamiento así. Oiga, señor Maquiavelo, ¿por qué se aventó tantas hojas en describir al príncipe? Bueno, pues porque va reflexionando. ¿Por qué los griegos arrancan con una pregunta y que es conócete a ti mismo, ¿no? Si le digo, oiga, si pusiéramos la pregunta conócete a ti mismo y se la pusiéramos como autor a Marx Arriaga, seguramente dirían, es que está adoctrinando y busca que los niños tengan un espíritu rebelde, en fin. Cuando puede ser pues una pregunta que detone la reflexión. Claro, no sé en qué parte de los libros viene el tema, doctor, que también causó ahí cierto escozor, Ayotzinapa, que dan al Estado como culpable de los hechos cuando todavía no se juzga a nadie, ¿no? Está Ayotzinapa, está ¿qué otro caso? De la guardería que se cayó, del ¿no? Repsamen. Pero yo les diría, justo en el sexenio de Zedillo, uno de los temas que generó mucha polémica fue la incorporación de la guerra cristera, o de la llamada cristiada. Sí. Y a partir de ahí se reconoció, bueno, que fue un conflicto, y se menciona en los libros de texto, en esos libros de texto, y era un conflicto que hasta antes de las reformas al artículo 130 constitucional no aparecía, aunque se conocía, aunque en estados como Michoacán, donde tuvo un impacto impresionante en regiones enteras, pero en los libros de texto no aparecía. Entonces, ¿por qué sí pudimos reconocer ese conflicto que existió, que dejó una huella dolorosa en regiones del país? ¿Por qué no plantear también esas huellas dolorosas o esos episodios que han derivado en un hecho histórico? No solamente en Ayotzinapa o el caso que menciona del Repsamen, sino también de toda la guerra que desplegó el Estado mexicano en contra de grupos guerrilleros en la década de los 70. Lógicamente que toda historia, cualquier historia que se escribe, el autor es prácticamente responsable de esa historia, ¿no? Y puede haber errores y puede haber aciertos porque es justamente así. Aquí hay una comunidad de maestros que de alguna forma han preparado los libros. Yo le preguntaría, doctor,
¿Cómo los califica? ¿Y sí estarán acordes con lo que la sociedad moderna está exigiendo en lo que se refiere a educación? Yo creo que sí. De entrada contesto la última pregunta. Yo creo que sí. Me parece que los textos son adecuados. Y son adecuados, empezaré por una serie de reflexiones o con una reflexión. Los niños y las niñas en este momento tienen acceso a una cantidad de información impresionante que ninguno de los tres que estamos aquí lo tuvimos en nuestra infancia. Claro. Es decir, la información está ahí. Si les preocupa lo que le contengan los libros, que se echen un clavado a las cosas que encuentran en Internet, porque es impresionante. Entonces es mejor canalizar esa inquietud que tienen los niños, esa disposición de información sobre un esquema que permita ir formando un conocimiento, un saber científico, crítico, humanista, pero vinculado a la solución práctica de problemas. Que era algo que también con el que se descalificaba a la educación, ¿no? Bueno, pues uno puede estar estudiando mucho tiempo, pero a lo mejor no sabe cambiar una llanta, o no sabe poner un cortinero, ¿no? Aquí digo, perdón por el ejemplo, pero sí. Es decir, es cómo ese conocimiento se puede aterrizar a cuestiones concretas. Uh-huh. El otro elemento que me parece es que también ayuda a que el niño tenga claro que siempre va a tener que dialogar y acordar con su comunidad. Y eso es básico. Eso es básico en la vida. Y esas son cosas que a veces en la escuela no se nos enseña. Porque claro, el niño que saca todos, saca un examen 10 es el mejor. Espérate, pero ¿es así en la vida? ¿Se la puede llegar el mejor estudiante de comunicación y será acaso el mejor periodista? ¿O en el camino, en el desarrollo de su profesión tendrá que ir aprendiendo a solucionar conflictos, a encontrar puntos de coincidencia? Y eso me parece que es el otro elemento valioso que vincula a que lo hace, que le da una importancia, pero sobre todo que lo vincula como una alternativa hacia una serie de problemas que enfrentamos en la educación. También se ha dicho de las matemáticas o de la lectura. Uh-huh. Yo creo que, y los tres que estamos aquí, siempre un problema que encontramos es que estas dos áreas del conocimiento, o las matemáticas y la lectura, se nos planteaba como castigo. Es decir, pues, sí. O sea, las vimos siempre como algo pesado. Nunca nos gustaron las matemáticas y luego la forma de enseñarlas que nunca entendí uno. Bueno, y la lectura por el mismo sí. Camino, o sea, yo por eso soy periodista, porque no había matemáticas. Yo también. Pero siempre las terminan y se terminan utilizándolas. Entonces, ese es otro elemento también, la lectura y la escritura. Aquí se pone a escribir a los niños. A quienes hemos dado clases a nivel universitario enfrentamos, o vemos, mejor dicho, muchas de las deficiencias que se pudieron haber atendido desde primaria, si desde que se le plantea, oiga, la lectura no es obligatoria. Porque ya de entrada, a ver, y para mañana tienen que leer. Sí. ¿Quieres saber? ¿Y por qué? Oigan, les dejo esta hoja. Sí. Les dejo esta hoja, léanla. Yo soy un promotor constante de la lectura y yo he recibido respuestas que de plano me han dicho, mire, yo soy exitoso y leo un libro y me aburro. Abro la primera página y me aburre. Bueno, tiene la habilidad y qué bueno. Uh-huh. Hay otros que pensamos que la lectura lo que da es un ejercicio reflexivo. Tú empiezas a leer y empiezas a contrastar, incluso desarrollas la imaginación, como les decía con el caso del radio. Y las matemáticas igual, tienen que ser vistas no como, a ver, tráiganse el baldor y que era un libro de este tamaño y pónganse a hacer. Ay, qué horror. Qué horror. Y creo que aquí las matemáticas sí las incluyen los libros, pero no de la forma tradicional en el libro que tenemos que ver, matemáticas, ¿no? Y ahí todo. No, pues ya de entrada te provocaba terror, ¿no? Ya, ¿sí? Saquen el libro de matemáticas. ¿Cómo odié ese libro? ¿Cómo odié ese libro? Y de verdad me encanta que no diga matemáticas aquí, pero que sí las esté involucrando en todos los saberes, en todos los libros. Claro, y además el tema, yo creo que es pues estos dos ejemplos, pero en general es cómo se hace divertido aprender. Sí. Y también había excelentes profesores que, pues para que uno se aprendiera las tablas de multiplicar, pues te ponían canciones. Sí. Pero había otros que era no, aquí es escuela positivista y a machacarte. Con la regla para pegarte. Y a memorizar. ¿Y cuál es el problema con la memorización? Que puedes tener en lo inmediato, resolver, las tablas, las fórmulas.
Pero ya cuando llegas y dices, a ver, te sacan un poquito de balance, entonces ya. Porque la vida cotidiana es así. Solución. No sacas oye, a ver, tenemos que resolver quién se va a ir y sobre todo, cómo puedes plantearte una alternativa hacia ese problema práctico. Sí. Que pueda resolverlo. Claro. Ojalá que esta entrevista, bueno, le voy a preguntar a mexicanos primero, pero primero hago este comentario. Ajá. Ojalá que, porque es prácticamente lo mismo, se relaciona, que esta entrevista la vean actores políticos, porque en estos días, desde que surgen los libros y que hemos entrevistado a muchos actores políticos, desde senadores, diputados federales, funcionarios, atarantados como ellos solitos, porque les preguntamos de los libros y unas críticas tremendas, y le hago una apuesta, doctor, a que ninguno lo ha leído. Entonces se basan en lo que escuchan, pero ese grado de senador de la República, de diputados federales, de funcionarios que tengan opiniones tan ligeras, tan absurdas, tan críticas contra algo que no conocen, es hasta de miedo. Sobre todo porque el tema se queda solamente en el prejuicio y en la diatriba. Eso. Y entonces un tema que, insisto, cualquier modelo pedagógico puede ser mejorable, cualquiera. Y en lugar de que decía, oiga, bueno, de estos 10 puntos, en 7 no estoy de acuerdo, pero hay 3 en los que sí coincidimos y vamos conversando con ello. Creo que también es parte de una inercia donde es encontrar ese punto donde sienten que es la coyuntura para poder golpear al gobierno y desde la cual ganar posicionamiento. Político. Yo diría partidista. ¿Por qué? O sea, finalmente se ha convertido en eso. Claro. En una pugna de yo contra tú y tú contra yo. Y a lo mejor los libros surgen en un momento determinado en que se aproximan eventos electorales muy importantes. No sé. Doctor, yo se lo pregunto a usted. Yo creo que sí, pero insisto con esto que arrancamos. El libro siempre ha generado polémica. Siempre ha generado polémica. Y diría, en el origen tiene que ver con que la educación, digamos, durante siglos, no formó parte de la esfera pública. La educación formaba parte de la esfera privada, de la esfera religiosa en concreto. Muchos decimos cátedra, pues porque se impartía en las catedrales. La escolástica fue durante siglos el modelo educativo. Con la modernidad, la escuela o una parte de la educación, mejor dicho, se incorpora a la esfera pública. Entonces, ese es un debate, perdón si lo planteo demasiado académico, pero es un debate en el origen. Entonces, es como todavía hay resistencias de, no, a ver. Uh-huh. Los niños no deben de recibir esas enseñanzas, menos. Porque es en el origen y siempre ha estado presente. En la redacción, en la clase política siempre ha estado presente y pondría el ejemplo. El artículo 3 constitucional. La propuesta original de Carranza no era como la conocimos en la Constitución que él promulga. Es J. Mújica, Pastor Rué, Rojas y toda una serie de diputados que dicen, no, a ver, vamos metiéndole un contenido realmente radical a la educación en México, y la propuesta que envía el señor Carranza no es la adecuada. Uh-huh. Y le modifican la redacción del texto constitucional a Carranza, por ejemplo, que no estaba de acuerdo. Y así ha ocurrido, porque me parece que todavía seguimos vivos ese debate que tiene ya bastante tiempo. Sí. La resistencia de que la educación, de cómo se forman las generaciones futuras, la tenga las estructuras gubernamentales y no las estructuras privadas. Creo que un avance importante se ha dado a propósito del libro de texto gratuito en las escuelas particulares. Creo que parte de esto que ya se viene enseñando, ya se viene practicando en las escuelas desde hace años. Privadas, sí, desde años. Desde hace años. Esto no es novedoso, ahí. Hay muchos sistemas educativos, ¿no? En el sistema público creo que es donde está. La escuela activa. Claro. Sí, y además, pues para los detractores les sorprendería que no precisamente son en escuelas de un nivel económico medio. No, son altos. De altos. Yo di muchos años en una escuela. ¿Y doctrinarias también? Claro. Pero lo que se plantean en estos esquemas, pues es ofrecerles a sus alumnos y a sus alumnas, digamos, modelos prácticos. Yo di modelos muchos años prácticos en una escuela de un nivel socioeconómico alto, donde cada semestre ellos tenían que conformar y ellas tenían que conformar un equipo que analizaban una empresa.
Y nosotros como profesores, había un profesor que los asesoraba, que íbamos diciendo cuál era el método, cómo tendríamos que plantearlo. Y había después un coloquio con otros profesores que evaluaban si las sugerencias que estaba haciendo ese equipo para posicionar mejor la marca, para mejorar canales de distribución. Ahí era eminentemente mercantilista, ¿eh? No había esta idea de vinculación con la comunidad. Pero digamos que era muy cercana en el sentido de que se abordaba un problema. ¿Qué problema tiene esta empresa? ¿Qué tiene el problema este personaje? ¿Qué tiene esta compañía? Y elabora. Y nosotros teníamos que guiarlos a los chicos para que presentaran ese proyecto. Como aquí, aquí lo cambiamos, aquí pues no es ganar dinero, sino es cómo planteas una alternativa por un problema de tu comunidad. Así es, sí, y esto es nuevo para la escuela pública, la manera como lo están presentando, pero no así para el modelo privado, con un montón de sistemas educativos que han trabajado y que la gente luego que los critica, porque yo aseguro que los opositores a estos nuevos libros de texto tienen a sus hijos en ese tipo de escuelas. No van a escuelas públicas, los hijos de los ricos, van a escuelas privadas y muchos en el extranjero. Ellos no están en la TIPO, por ejemplo, los hijos de los diputados, donde uno estudió, ¿no? No están en, pues no sé, dígame cualquier escuela pública donde estén los hijos de la gente que tiene dinero. No, ellos trabajan con estos sistemas incluso más innovadores, muchísimo más innovadores desde hace décadas. No sé por qué se asustan. Bueno, Mexicanos Primero, vamos a la postura de Mexicanos Primero. ¿Qué opinan ustedes? Porque apenas ayer lanza este comunicado que nos lo hacen llegar, en donde dice Mexicanos Primero, libro de texto, un esfuerzo incompleto que atenta contra el derecho de aprender de las niñas y los niños. Un esfuerzo incompleto. Bueno, ya al menos no desecha todo, ya no dice no sirven. Ajá, no lo desecha todo. Yo creo que justo Mexicanos Primero hace un esfuerzo por presentar una crítica, pero se queda en la crítica, no, y dice, convocamos a discutir. Sí. Bueno, estuvo abierto el espacio para la discusión. No me gustaría utilizar los mismos argumentos, descalificarlos, pero ahí no podemos dejar de lado los intereses que se tocaron, de empresas editoriales que tenían digamos, que producían o que imprimían, mejor dicho, libros de texto, y también pues estos grupos a los que hablábamos al inicio de consultorías y de especialistas que eran quienes estaban. Entonces, eso no lo podemos dejar porque finalmente son intereses que se han tocado. Pero lo que me parece es que, insisto, ya hay un esfuerzo de revisión de los libros. Me parecería que si realmente ellos tuvieran interés, pues, ¿por qué no acompañan el proceso? Vamos a tener prácticamente un año donde podrían ellos acompañar y podrían decir, a ver, quiero participar y ser acompañante de cómo está viviendo el profesor la implementación de esto. Esto se permite. Bueno, lo puede proponer, si realmente lo que se quiere es contribuir a mejorar la educación en México, podrían proponer un acompañamiento, pero me parece que se quedan en la crítica. Ahora, insisto, el modelo es mejorable, el modelo es perfectible, cualquier obra hecha por seres humanos siempre tendrá detalles y siempre podrá ser perfectible. Lo vamos a estar viendo, se va a estar implementando en los siguientes meses y entonces se irán adecuando los detalles que podamos ir observando. A lo mejor va a haber profesores que se les facilite más el desarrollo de proyectos con la comunidad y otros más bien mecanismos o modelos pedagógicos dentro del aula que esté implementando lo que se señala en el libro. Pues habrá que verlo. Y sí están las matemáticas, sé que estoy ojeando, pero por ejemplo ya las matemáticas, ahora en este libro que es de qué grado, de 4º grado, está en nuestros saberes. Y viene muy padre, bien sencillo, como me hubiera gustado, que me hubieran, mira José Luis, que hubiéramos aprendido a decir las matemáticas, ahorita se llama físico-matemático. Pentagrama. El pentagrama. De una manera bien fácil de explicarlo, o sea, bien... De otra manera. Y bueno, los tiempos cambian, ¿no? Muy visual sí. Ahora, llevarlo a la aula, aplicarlo en el aula, seguramente le va a llevar su tiempo también. Me imagino que esto está previsto para dar un tiempo para que esto se estacione ahí en las aulas. Claro, es un proceso y además en el que también van a participar los alumnos. Eso va a ser también lo interesante, ver cómo reaccionan, cómo se incorporan tanto alumnos y padres de familia en el proceso. Eso va a ser, eso es donde tendríamos que estar viendo
el cambio y que eso es lo que se espera también, que los niños vean, insisto, el conocimiento no enciclopédico, no de memorización o no como castigo, ¿no? Claro. Y que estés esperando la llegada de las vacaciones porque ya no quieres ir a la escuela, sino al contrario, que el conocimiento sea divertido y que lo vincules con tu realidad. ¿Y si estarán preparados los profesores para esto? Esa es la Yo otra insisto, gran pregunta. Ellos lo elaboraron, pero no Deben de todos. estar. No todos, pero parte de una experiencia práctica de los profesores. Es decir, puede haber algunos que digan, oiga, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues eso es lo que se va a ir trabajando. Pero el hecho de que haya sido elaborado por profesores en aula es un paso, porque no estamos hablando desde la teorización de una oficina o desde una computadora, sino de la realidad del aula. Y estamos a unos días de que empiece Así es. El ciclo escolar. El ciclo escolar, Ya, entonces ya prácticamente pues ya está a la vuelta de la esquina, los libros ya están, me imagino que cerca de las aulas, y vamos a ver qué pasa. Y hay una última pregunta. Recientemente un partido político, el PES, voy a decir, Encuentro Solidario, convocó una rueda de prensa acompañado por la Arquidiócesis de Morelia por algo de la familia, no sé qué, pues que los quieren quemar casi, que van a hacer protestas allá en la SEP, y de entrada los descalifican completamente y están en contra de estos libros. Yo lo que no veo es cuál es su alternativa pedagógica. Ya. Primero. Y me parece que nuevamente se van por el prejuicio de contenidos con los que su percepción, su ideología, y sí, no entra. Entonces, pues yo solamente recordaría a ustedes y a su auditorio que las peores experiencias en la historia de la humanidad han empezado con la quema de libros. El caso de las juventudes hitlerianas que convocan a quemar libros de autores antialemanes, ¿no? Correcto. Entonces está esa imagen donde están las piras de libros que recorren todas las bibliotecas y pues la famosa novela de... La ladrona de libros. La ladrona de libros y el de Fahrenheit. Extraordinario. Ray Bradbury. Entonces, es decir, plantear la quema, pues mejor vamos planteando la discusión. ¿Cuál es el modelo pedagógico que proponen? Al igual y dicen, regresemos a la escolástica. Bueno, pues plantéenlo a lo mejor y digan, miren, ¿saben que la escolástica tenía sus ventajas? La escolástica formaba mejores profesionistas. No lo sé, a lo mejor puede ser y entramos al debate. Digo, habrá que desempolvar los libros de San Agustín y todo. Pues sí, la escolástica como un modelo pedagógico que existió. Bueno, pues mejor. ¿Pero hace cuánto, doctor? Bueno, por la modernidad esa es la que a mi bisabuelo le tocó. No, ya no. Pero igual y dicen, es que él. nuestro modelo es la escolástica, regresemos a la escolástica nos hará libres. Bueno, pues Que propongan algo. Finalmente estamos en un país en donde la diversidad de pensamiento está en todas partes, en todos los terrenos y en todos los Claro, y ya perdón. Y esto es cierto. Un detalle. Uno de los ejercicios que se hace es busca las fiestas tradicionales que se realizan en tu comunidad. ¿Cuáles son las fiestas tradicionales? Pues las fiestas del santoral católico. Claro. Puedan o no ser creyentes, pero eso es una de las cosas. Es decir, no está convocado, oiga, vaya y rechacen las transgresiones. No, a ver, explícalas, qué se hace, cómo se celebran, los platillos tradicionales. ¿Desde cuándo? Claro, o sea, es decir, quienes quieren ver esto, unos libros ateos, la verdad es que pues, lo buscarán y lo volverán a buscar y no van a encontrar, Vamos a ver. ningún concepto antirreligioso. Bueno, Qué interesante. A ver si los que están rechazando esto siquiera van a misa los domingos. Son esos de la doble O a lo moral. mejor nada más llegan y pues no queremos. Son como, en fin. Tantas Doctor cosas. Sergio Miguel Cedillo Fernández, rector de la Universidad de la Ciénaga de Michoacán, allá por mi tierra. Rector. Pajacuara. La península, ¿cómo le dicen? La península doctor? Pajacuara. Es que era una península porque de un lado tenían el río Duero y del otro lado el mar Chapálico. Sí, no, y de hecho en un tiempo fuimos isla. Sí, Ay, qué presumido. Sí, es que era es una región, pues no hace, digamos, mucho tiempo en la historia humana, pues tendrá unos 120 años que se iniciaron los procesos de dragado, que incluso el Cerrito Pelón también era un islote. También. Entonces, cuando llegaron los Por españoles, Jiquilpan. vieron eso, avanzaban y dicen, no, pues es que llegamos al mar.
Ellos, la primera avanzada de españoles que llega, piensa que ya llegó al Pacífico, y ya la hicimos, ya llegamos al mar. No, El lago de Chapala. El lago. y le decían incluso la mar o el mar Chapálico, Ah, muy bien. de la extensión que era prácticamente desde Ixtlán, Huaracha, ¿Y se sigue Jiquilpan. conservando o ya se redujo? No, en el Porfiriato hay un proyecto con los hacendados de la región para cegar parte del lago y entonces cultivar, y por eso el nombre de la ciénega del lago de Chapala, Así es. donde estamos ahí, y Pajacuarán, fundado por saguayenses, ¿no? Sí, así es. Mi madre es aguayo. Sí, bueno, sí, aunque yo soy chilango, ya me he ido involucrando en la bueno. región. Claro. Bueno. Y José Luis bien orgulloso porque hablaron de su tierra, qué presumido, José Luis. No, bueno, pues es el origen. Cuando uno tiene origen, Sí, echa raíces, claro. y las raíces no permiten que se caiga el árbol. Definitivamente. Así es, no, además es una población muy bonita. Sí lo es. Sí, sí lo Bueno, es. gracias, José doctor. Luis. Gracias, doctor. Muy No, hombre, interesante gracias a la ustedes. charla Espero- y muy explicativa y con todos los textos aquí. Muchas gracias. Espero haber cumplido con la expectativa de ustedes y de su auditorio. Así fue, doctor. Yo los Muchas voy gracias. a leer para empezar otra vez a educarme. Empieza por este, está bien padre de nuestros saberes. Este me gusta. Y Pues vamos sí, a ver, sí, ¿no? todos Vamos a ver. proyectos A comunitarios. este también me No, gusta. Sí. voy a poner un delfín Suena marín bien. como lo hacíamos de chiquillos. Delfín marín de Pinguay, y el que le caiga ese, con ese empezamos. También Y- el otro, la cartografía. Y el Está de- extraordinario. Y el de Todos los- un libro sin Mira, recetas José Luis. para el maestro y la maestra. Mira, ve nada más, de todos los mapas, de todo, y ve el tamaño. Ya no tienes que ir a la Está. papelería, los chamacos a comprar No, pues los más perjudicados van a ser los de la papelería, pero bueno. Esto está, Y los niños que los van a cargar. porque- está buenísimo este libro, toda la geografía. Está Hay incluso buenísimo, cartografía de México y el mundo. En esta acusación de la ideología, De veras el peso. hay un libro sin recetas para el maestro y la maestra le pregunta, Sí. ¿alguna vez usted se ha sentido tímido? ¿Así es la pregunta? Sí. Pues bueno. Claro, porque generalmente pensamos en la educación un proceso lineal, ¿no? Sí, Y donde, así es. donde está cargado de emociones. Está cargado de tanto de los profesores, profesoras, alumnos, alumnas, y que con la pasión y el interés que puedes despertar Claro. con un niño va a ser clave para los siguientes años de su vida. Sí. Mientras más Así práctico es. sea el niño, ¿verdad? Cuando termina de estudiar, creo que la sociedad será más activa, más avanzada. Así es, José Luis. Qué interesante Gracias, entrevista, doctor. doctor. No, hombre, gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Y pues nos despedimos en nuestro programa, hoy un programa muy interesante, al final de cuentas usted tiene la última palabra. No se deje luego influenciar por los comentarios que escucha, mejor espera que le entreguen los libros a su hija, a su hijo, pónganse a leerlos con ellos una tarde en familia, discutan los temas, discutan los libros, eso es lo mejor, ¿no? De la enseñanza y del aprendizaje de los chavitos. Y desde luego que abra su mente, simple y sencillamente, y hay que esperar y hay que actuar. Si es padre de familia, tome parte en este tema. Si es maestro, hágalo a conciencia. Y si es sociedad, pues también, porque debemos seguir avanzando paulatinamente por este mundo, quiera o no quiera. Gracias.